¿Cómo le va? Este es un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farias. Quédese con nosotros. Hoy vamos a conocer una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en un lenguaje claro, sencillo y ciudadano para que usted conozca mucho mejor el trabajo jurisdiccional de este máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. El caso de los criterios aplicables para el registro de candidaturas en el proceso electoral federal 2017-2018 es el que le ofrecemos en esta oportunidad, y déjeme comentarle que es el Partido Verde Ecologista de México y otros quienes impugnan ante esta Sala Superior vía recurso de apelación precisamente un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que había aprobado precisamente esos criterios aplicables para el registro de candidaturas de los partidos políticos y de las coaliciones en su momento para diversos cargos de elección popular en el proceso electoral federal 2017-2018. Esta sentencia es histórica, esta sentencia es inédita porque favorece los derechos políticos electorales de las personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país y desde luego a las mujeres. Dos compromisos muy importantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues hoy Pedro Lara y Malo recibe en el estudio a Fernando Dobrak Camargo, quien es especialista electoral, analista electoral, y también recibe a José Francisco Castellanos Madrazo, quien es secretario de Estudio y Cuenta del magistrado ponente de este caso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Yo soy Lucy Farias y nuevamente lo invito a que se quede con nosotros. ¿Qué tal? Como siempre les damos la más cordial bienvenida a Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de apelación número 726 del año 2017. Es una sentencia que hemos rescatado de finales del año pasado porque, bueno, pues contiene diversos elementos muy interesantes. Se trata de una impugnación que hacen diversos partidos políticos y ciudadanos en contra del acuerdo general del Consejo, del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que regula el registro de candidaturas. Y sobre todo la cuestión que subyace a esta sentencia es el tema de acciones afirmativas en favor de mujeres e indígenas. Entonces promete ser realmente una sentencia muy, muy interesante y por supuesto pues agradecemos a nuestros invitados de este programa. Fernando, bienvenido. Encantado, muchas gracias. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, pues vamos a cederle la palabra precisamente a uno de los secretarios proyectistas de esta sentencia para que nos explique un poco pues cuáles son los precedentes del asunto y sobre todo pues los agravios que nos plantean de manera muy genérica. Y si quieres los vamos como dosificando, ¿no? Así le damos un vistazo muy general para que el público conozca básicamente qué es lo que se impugna y después si quieren vamos tratando cada uno de los temas por separado. Sí, Pedro, claro, Fernando, buenos días. Yo quisiera tratar, si ustedes me permiten, y para toda la audiencia que nos sigue, sobre los grandes ejes del asunto, porque evidentemente fueron muchísimos temas, sí, de modo que tratar de desglosarlos uno por uno necesitaríamos unos 4 programas. Así es. Pero lo que sí podíamos hacer es empezar a decir efectivamente cuál es el contexto, un acuerdo del Consejo General del INE por el que se establecen cuáles van a ser las cláusulas de registro de candidatos. Por un lado, en materia de paridad de género, en donde lo primero que se cuestionó era si el INE podía, en uso de su facultad reglamentaria, establecer ciertas fórmulas, ciertas combinaciones para que las mujeres que fueran postuladas tanto en mayoría relativa como en representación proporcional encabezaran las respectivas fórmulas o listas. Y por el otro lado, el tema de la inscripción o registro de candidatos en aquellos distritos en donde existe, de acuerdo a los datos que el INE obtuvo a su vez del INEGI, de el mayor número de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que se autoadscriben como indígenas, como de pueblos originarios. Este es, pues, digamos, el origen fáctico jurídico que concluyó después con la impugnación ante el tribunal. En esa medida, lo primero que se cuestionaba, yo destacaría como el primer tema eje, y ya lo decía hace un momento, es si el INE tenía o no facultades reglamentarias para poder generar, por un lado, el que en ciertas postulaciones en las circunscripciones
plurinominales, las mujeres fueran encabezando las listas, porque recordemos que a nivel de la Constitución se habla del principio de paridad, pero no hay una regla en la que necesariamente las mujeres sean las que tengan que encabezarlas. Y esto fue una primera cuestión que el INE establece en este acuerdo general. Y por otro lado, el INE, tomando en cuenta un acuerdo previo en donde se habían establecido 28 distritos con un mayor número de población indígena, de esos se estableció en ese acuerdo que al menos en 12 de ellos, lo cual no quería decir que solamente en 12, sino al menos en 12, como mínimo, digamos, efectivamente, como un piso mínimo, las y los candidatos fueran efectivamente de origen de pueblos originarios. Entonces, esto fue el primer debate. Lo que las magistradas y los magistrados determinaron, me parece en un elemento muy interesante, es el INE es un órgano constitucional y por lo tanto, como órgano constitucional nacional, es el primer intérprete en este ámbito de la Constitución en materia electoral, ¿no? Entonces me parece que esto sería un primer elemento a destacar. No sé si quieran que podamos ir seccionando así los temas, vamos. Y sobre este vamos platicando, ¿no? Sí, de hecho lo que le quería preguntar a Fernando era si realmente en este caso y con la mecánica con la que se han hecho diversos ajustes, la pregunta que subyace es: ¿el fin justifica los medios? En este caso por las acciones afirmativas y todo lo que se ha ido haciendo progresivamente, sobre todo desde el punto de vista administrativo electoral, ¿sí?, para poder llevar a cabo los fines que se proponen constitucionalmente, ¿no? Yo creo que esos temas hay que plantearlos con mucho detenimiento. Por ejemplo, soy gran creyente en la igualdad, en todas las condiciones que pueden existir, sexo, etnia, lo que sea. Ahora, ¿hasta qué punto se puede garantizar, uno, una representación sin tener que segmentar en extremo? Y dos, ¿hasta qué punto esa garantía de al menos tener un espacio en las listas lleva no solamente a un equilibrio en los órganos representativos, sino además si esa representación efectiva viene hacia una capacidad del legislador para tener un desempeño que pueda ser medible en beneficio de esas comunidades? Y ahora frente a la reelección también es... Exactamente, y ese es otro tema que... Pero aquí, por ejemplo, el tema de cuotas de género. Las cuotas se consideran como un mecanismo provisional para generar un cambio cultural. Y cuando entra una mujer al Congreso, no significa que vaya a tener una representación eficaz, aun cuando yo no tengo idea, siendo experto en temas parlamentarios, qué significa una representación eficaz. Pero sí lo que se palpa es que la mayor parte de ellas las termina mandando a comisiones donde las estereotipan. Es decir, derechos de la mujer, derechos humanos, derechos de la niñez. Cuando en la práctica pueden responder a otros intereses, ¿no? Y de hecho, hay mujeres que llegan también a tener cargos de dirección, pero es por una carrera que van haciendo políticamente hablando. Es decir, se trata de dar una oportunidad a personas de base, con lucha de base, o se trata de dar una representación por criterios previamente establecidos, que ahí están las diversas trampas en ese sentido. Ahora bien, soy creyente en eso y aun cuando podemos empoderar a las mismas comunidades originarias para elegir, no significa que tenga que elegir a alguien perteneciente a esas comunidades. Por ejemplo, en 1990 en Nueva Zelanda se cambió el sistema electoral de mayoría relativa a representación proporcional. Exclusivamente representación. Exactamente. Y les dieron 2 asientos a los maoríes. Sí. Y de pronto se cuenta que en la primera elección los maoríes se sentaron y dijeron: ¿a quién vamos a mandar? Y decidieron mandar a sus 2 guerreros más grandes y poderosos, ¿no? Y bueno, pues en la inauguración de ese parlamento llegaron los guerreros así, con lanzas, tatuados, dieron un gran discurso de empoderamiento y vamos a dejarnos los pueblos originarios. Y de pronto gritaron todo el mundo: ¡sí, fabuloso!, ¿no? Pero se fueron dando cuenta los guerreros que en realidad no es lo mismo estar ahí que tener influencia. O salir con la lanza en la mano. Exactamente. No, digo, ya creo que ya para las demás ya venían vestidos de civil, no era la toma representativa. Y al final de cuentas vieron que los políticos les hacían a un lado, les decían: estoy contigo completamente, estoy en mi cuerpo y alma con tu causa, ¿no? Y votaban por otra cosa. Y al final de ese parlamento se volvieron a reunir los ancianos. Y dijeron: señores, esto de la política es cosa del diablo. Deberíamos de rechazar nuestros asientos.
Y pasaron varios días deliberando y dijeron, bueno, si la política es la cosa del diablo, entonces, ¿quiénes son las personas más perversas para llevar a cabo esto? Los políticos, claro está. Contrataron 2 abogados para ser representantes. Y obviamente el contrato es, tú vas a representar nuestros asuntos y vamos a saber si te sigues contratando, ¿no? Es decir, llegaron a un modelo perfectamente representativo, aún con ese sistema de representación excluyente, ¿no? Entonces, tengo muchas dudas teóricas en ese sentido y a la hora de aterrizarlas, mucho más, ¿no? Pero vamos, sí soy creyente que debe haber algún mecanismo para garantizar un piso de representación real, sí, aunque no estoy seguro si es buena idea plasmarlo en el texto constitucional. Claro. De esto me queda claro, los abogados somos un mal necesario hasta para representar a pueblos indígenas, ¿no? Hay un tema que me resulta muy interesante y que tiene que ver precisamente con la cuestión de género. La organización Red de Mujeres en Plural presentó un amicus curiae, que es una figura jurídica que hemos tratado en diversos programas en esta serie, pero que me gustaría que contaras un poquito qué es precisamente lo que plantea esta organización, que es una organización que lleva muchos años luchando en pro de los derechos de igualdad, las mujeres frente a los hombres en la competencia, sobre todo en el empoderamiento, ¿no? La cuestión ya de facto. Y creo que pues en este caso el amicus curiae aportó cosas interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que dicen precisamente? Sin duda, yo quisiera incluso decirlo en español, ¿no? Porque efectivamente es el nombre técnico, los abogados nos manejamos con muchos nombres de latinajos que nos decían desde la licenciatura. El amicus curiae es el amigo de la corte, que en México es una figura que tiene, yo diría, quizá más allá de una década explorándose, tanto en esta Sala Superior como en la Suprema Corte de Justicia, en casos emblemáticos. Y que nos viene además por virtud de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Es correcto. El primer planteamiento. Y desde luego también de toda la jurisdicción anglosajona que tiene una enorme tradición en esto. Así es. En el caso concreto, efectivamente, tuvimos esta presentación de amigos de la Corte, en donde esta red de mujeres lo que nos presentaba era precisamente una propuesta para que las y los magistrados de la Sala Superior entendieran cuál era el sentido de la medida afirmativa que estaba adoptando el INE mediante el acuerdo reclamado. Y venía con un estudio muy interesante porque era representativo de cuál había sido el espacio que la mujer había alcanzado a nivel del Congreso Federal desde que la mujer tiene derecho al voto en los años 50. Y, por ejemplo, se veía ahí datos cuantitativos del número de participaciones, del número de legisladoras en ambas cámaras. Se comentaba ahí que a pesar de los esfuerzos que se habían hecho, incluso esfuerzos de esta misma Sala Superior, en aquel famoso caso de las Juanitas, que ustedes recordarán, eso era insuficiente. Entonces, este amigo de la Corte, este escrito de esta red de mujeres, justamente lo que pedían es que la Sala Superior generara algo que en la doctrina constitucional se denomina emitir una sentencia interpretativa de aceptación. Es decir, yo voy a interpretar diciendo que la modulación que se ha dado a la funcionalidad de la paridad de género por el acto de autoridad es en sintonía con la maximización del principio de paridad de género del artículo 41. Eso era lo que en esencia se pedía. Y después de hacer ese examen, efectivamente, además partiendo del principio de progresividad, que también rige para efectos de las resoluciones, y que si bien la Suprema Corte de Justicia ha dicho que la progresividad, como todo principio constitucional, no puede ser absoluto y caben excepciones justificadas, pero sí desde luego que la doctrina de la Sala Superior, la doctrina judicial, ha ido en esa vía de ser progresivo. Es decir, recordemos, una vez alcanzado un espacio, un máximo límite hacia un derecho, después no puede ser minimizado. Así es. En ese sentido, entonces, las magistradas y los magistrados decidieron emitir esa sentencia de aceptación a la propuesta que estaba haciendo el INE. Y por tanto a las acciones afirmativas que a la acción afirmativa, ¿no? Que ¿en qué consiste? ¿En qué consistió? Básicamente, ni la Constitución, ni la LEGIPE, ni la Ley General de Partidos Políticos establecían que las mujeres son las que tendrían que encabezar las fórmulas, ¿sí?, para las candidaturas al Congreso.
Sin embargo, el INE dijo, para que sea maximizada esa paridad, esa acción afirmativa, tendrá que encabezarse por mujeres. Y eso fue validado por esta Sala Superior. Entonces, en ese contexto fue que encontramos esta petición de acoger la acción afirmativa y de confirmar en ese sentido lo que había hecho el Instituto Nacional Electoral. Claro, hace un rato hablamos, supen ustedes fuera de cámara, y yo le decía a Francisco que una de las cosas que me gustó de esta sentencia es que precisamente pues está ordenada como en cascada, ¿no? Entonces, una vez que se entiende por principio de cuentas el agravio relativo a la facultad pues de regulación, en este caso de reglamentación del Instituto Nacional Electoral, todo lo demás se viene como desglosando solito, ¿no? Entonces, se reconoce la competencia y también se entra un poco por el planteamiento del amicus curiae, un poco por la propia lógica del desarrollo de la sentencia, se entra a la cuestión de qué tan legítimo es precisamente que una autoridad administrativa, sin existir un marco legal explícito, pueda entrar a regular de esta manera cuestiones que pues, podrían perfectamente ser recogidas por una ley, pero que no lo son. Y esto que funciona, en todo caso, este acuerdo funciona como un reglamento, lo que hace es desarrollar desde los principios constitucionales hasta el cómo debemos hacerlo en la práctica, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí, digamos, que se plantea respecto de ese salto, que mucha gente no entendería y que diría, ¿cómo de la Constitución ya directamente te vas a reglamentar cosas que solamente están en principios? Pero yo creo que ese planteamiento es teleológico, es decir, obedece a finalidades, ¿no? Exactamente. Sí, en realidad lo que estamos hablando es garantizar un derecho, un derecho, pero, ojo, entre más se trate de dar un concepto general y más se aterrice hacia instituciones, más difuso se vuelve esa eficaz o se vuelve esa interpretación. Es decir, el hecho de que tengas un derecho nominal de que haya una paridad de género no significa que los partidos tengan o que haya un interés de las mujeres para participar en política. Se trata como de garantizar al menos que haya una condición para quien esté ahí pueda participar. Lo mismo pasa con candidaturas independientes. El que haya una posibilidad para competir no significa que seas competitivo. Claro. Y menos que consigas el registro. Exactamente. ¿No? Sí. Y ojo, y además en órganos representativos no hay un legislador estándar, es decir, no estamos partiendo del hecho de que un legislador hace las mismas funciones que todos los demás, y es falso. Hay 46,000 legisladores en todo el mundo y absolutamente ninguno hace exactamente lo que hace otro para sobrevivir. Es decir, hay formas en las que cada legislador apuesta su carrera política para seguir ahí. Eres un operador político, eres un polemista eficaz, eres un técnico, vas al distrito. Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Significa que una representación de mujeres no incide necesariamente en una agenda de género. Y otra cosa también muy importante, los órganos legislativos determinan las posibilidades de hacer carreras. Por ejemplo, en otras partes del mundo, la continuidad permite que vayas desarrollando una carrera en diversos roles. Hasta este momento va a operar la no reelección, o ha estado operando en realidad. Entonces, esa falta de continuidad limita los cargos y limita las formas. Es decir, estamos hablando solamente de un derecho a votar y ser votado o a aparecer en listas, pero el problema de desigualdad, el problema de inequidad en género, en etnia y en muchas otras cosas, no se resuelve solamente con la representación. Y creo que para mí este tipo de debates, como están planteados, falta ese tipo de cosas, y a final de cuentas, una acción afirmativa ayuda en ese sentido, y habría que tomarlo como eso en realidad. Son mis dudas que tengo sobre este tipo de temas. Sí, de hecho la pregunta creo que estás planteando, y la traduciré a la jerga más vulgar, es que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? No sabemos realmente si este tipo de cosas producirán un verdadero cambio o si al final de cuentas ya son resultado de un cambio que se dio, ¿no? En este caso pues, se plantearía saber si el hecho de que se empuje los mecanismos para que las mujeres lleguen a ejercer de manera efectiva el poder va también a incidir en la mentalidad colectiva para poder aceptar la participación de las mujeres y darles el valor correcto, ¿no? En la práctica. Dejamos la pregunta en el aire, si me permiten, y excelente. Y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues ya estamos con ustedes en este segundo segmento y dejábamos una pregunta al aire que me resulta sumamente interesante. Quizá no hay una respuesta a esa pregunta, pero creo que la discusión abierta sobre el tema es importante. Que si podemos realmente con estas acciones afirmativas producir un cambio cultural, cambio de paradigma en la mentalidad colectiva de las personas que a su vez regularice, digamos, la situación de la participación política de las mujeres o de cualquier minoría, ¿no? Que en este caso tenemos coincidencia justamente del tema de mujeres y grupos indígenas, que son dos grupos históricamente vulnerables o en desventaja, ¿no? ¿Tú qué opinas? Digo, José Francisco, es difícil entrar a este tema porque es subjetivo, pero... Yo creo que eso es lo que enriquece el tema de las sentencias, planteamientos como el que hace Fernando. Me parece, yo quizá un primer acercamiento tendría de esta manera. Lo que él dice es cierto, es decir, él se pregunta, se genera una acción afirmativa a través de una interpretación constitucional que el tribunal avaló. Y eso va a producir que al momento del registro las mujeres vayan encabezando las listas, las fórmulas. Y él pregunta, ¿cómo vamos a hacer que ese trasvase del régimen representativo formal se convierta en un empoderamiento y en un ejercicio de la detentación del poder material? Así es. De modo que las mujeres que sean electas en ambas cámaras y en los congresos estatales en su caso, efectivamente tengan un rol trascendental. A mí me parece que la respuesta, al menos desde la judicatura, debiera ser el hecho de que lo que tutela la justicia constitucional electoral es finalmente el régimen democrático. Y esta Sala Superior ha dicho en diversos asuntos que la parte del funcionamiento, de la funcionalidad de las cámaras escapan a la tutela jurisdiccional electoral porque es un ámbito del derecho político, parlamentario, y es una cuestión política, de un sí. órgano político. Sí. Ahora, esto no quiere decir que no podamos dar una opinión, menos en un programa así. A mí lo que me parece es que tiene que ser efectivamente con un desempeño adecuado, con un trabajo serio, con un trabajo firme, constante de resultados legislativos, con los que no solo una mujer, un hombre, cualquier legislador, sin importar el sexo, va ganando ese lugar y va ganando esa trama. Porque me parece que además no debemos perder de vista que los legisladores, las legisladoras, aun cuando son electos por el voto popular, finalmente son servidores públicos y se deben al servicio de la comunidad y del Estado. Entonces yo pensaría... Qué bonita es la teoría de política. Bueno, pero me parece que a veces si también dejamos la teoría de lado y solo vamos a la praxis, podemos perder ciertas cosas y a la inversa, claro, ¿no? Entonces a mí me parece que ya en la parte parlamentaria, en criterios de oportunidad política, esos espacios van a ser consolidados en función del desempeño propio que cada legisladora tenga, de los resultados que dé a su comunidad, de los resultados que dé a la sociedad. Y me parece que esos espacios se van a ir consolidando. Pienso yo ahora en algunas legisladoras que han ido construyendo, sobre todo por temas, ¿no? Pienso ahora en la senadora Dávila, que ha trabajado muy activamente del PAN por el tema de la trata de personas. La misma senadora Rosy Orozco en su momento, diputada federal, que también trabajó muchísimo este tema. Y en fin, así podríamos ir viendo en que su trabajo ha sido muy eficiente cuando han ido por un tema muy específico y han logrado incluso la emisión de leyes generales, leyes nacionales, leyes federales, que han producido una transformación de políticas públicas, ¿no? Entonces me parece que por ahí quisiera
que pudiéramos explorarlo tal vez. Eso plantea otra pregunta muy similar a la que hacíamos, ya de índole casi metafísico, pero es interesante saber si se vota por partidos o se vota por candidatos, que eso también es importante. Estamos ahorita en un momento en donde pesa más el partido, porque el partido controla carreras. Claro. Es decir, sin reelección inmediata, el partido tiene los incentivos para llevar a la gente hacia donde conducir las carreras según la lealtad. Lo que va a pasar con la reelección, y aquí va a haber muchos matices, es el legislador va a tener cada vez más conciencia de que el ciudadano va a tener un mayor peso en decidir su carrera. Y ahí van a estar muchos de los puntos de quiebre. Claro. Es decir, una persona, un legislador apuesta, lo que nosotros llamamos profesionalización de un legislador, no es que vayan a cursos para ser buen diputado, no existe un perfil idóneo para ser un buen legislador. Llevo 25 años preguntándome eso y entre más me lo pregunto, menos sé qué se trata, ¿no? Pero si un legislador elige ciertos roles o se profesionaliza de acuerdo a 3 variables. ¿Qué ambicionas? ¿Quieres estar 12 años en la Cámara de Diputados? ¿Quieres brincar a un ayuntamiento? ¿Quieres ser senador? ¿Quieres de ahí gobernador? ¿Qué deseas? ¿Qué carrera, qué ruta quieres? Segundo elemento, ¿para qué sirves? Hay buenos polemistas, hay buenos negociadores, hay personas que están ahí para atender el público, hay técnicos. Y la tercera es, ¿quién determina el futuro profesional de esta persona? Y obviamente, como acabo de decir, el ciudadano se espera que vaya teniendo más peso. Y en ese legislador o legisladora va a tener unas opciones más amplias. Es decir, si tienes 12 años, va a importar mucho lo que hagas en tu comisión. Claro. ¿Por qué? Porque de ahí vas a desarrollar una reputación en tus grupos de base que van a facilitarte la permanencia. Si tienes 12 años, va a importar mucho más que seas un buen negociador en mesa directiva. ¿Y eso qué puede implicar en género? Obviamente va a haber distritos, va a haber grupos de base, va a haber ONGs, en donde va a haber ciertos temas que van a ser más importantes. Y un legislador va a darse cuenta que encabezar una causa le va a ser más conveniente. Rosy Orozco, que me parece paradigmático, son temas nuevos sobre los que el Ejecutivo no tiene un pronunciamiento y había una capacidad para presentarse, ¿no? Pero no es cuestión de género solamente. Otra legisladora que impulsó un tema muy exitosamente en los últimos años, Laura Ballesteros, en la Asamblea Legislativa, es un tema de movilidad, es cuestión transversal. Sí, aquí en la Ciudad de México. Sí, no asociaría necesariamente un género a una temática. Son diversas cuestiones y obviamente aquí el hecho de que un legislador sea el líder de un tema el tema es nuevo por lo general. O legisladores que han impulsado temas locales, Ciudad Tenorio, por ejemplo, con tema de obesidad o con tema de espacios libres de humo, temas nuevos. Entre más tratado es el tema, más especialización vas a requerir previa, porque es un posicionamiento. Pero no estoy seguro si eso dependa necesariamente de un género. O de alguna y depende condición. del desempeño ya en la praxis, cuando están en el cargo ejerciéndolo, eso es lo que hagan en pro o en contra incluso de las cuestiones de acciones afirmativas y el equilibrio, ¿no? Exactamente. Es una cuestión de ejercicio del poder ya, básicamente hablando. Ya habíamos hablado entonces, en todo caso, de la facultad reglamentaria, lo que se dice, y ya se había dicho además en otras variadas sentencias que también parece una sistematicidad, ¿no? Atacar la facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral. Y en este caso, bueno, queda perfectamente salvada la cuestión y se dice, por supuesto, que tiene una facultad para regular estas cuestiones, porque aunque no se haya hecho un desarrollo legislativo de esos principios constitucionales, ahí está el objetivo a cumplir, ¿no? Y el instituto, al final de cuentas, ejerce su facultad reglamentaria con el objetivo de cumplir precisamente con lo planteado en esos principios constitucionales. ¿Cuál sería, por ejemplo, el siguiente agravio dentro de todos los que plantearon en orden de importancia, vamos a decirlo así, que podríamos tratar precisamente para el público? Yo creo que el siguiente agravio relevante es el que tuvo que ver precisamente con esta cuota indígena. Sí, que tuvo que ver precisamente con establecer en qué número de distritos se podían postular a personas que se autoascribieran como indígenas o de pueblos originarios. Perdón, Francisco, aquí una cosa que me parece muy interesante y a mí me llamó mucho la atención, yo desconocía el dato. Sí. En la sentencia figura algún dato que me imagino del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el INEGI, que decía que tenemos cerca del 25% de población indígena en este país. Estamos hablando casi de la cuarta parte de los habitantes que tiene nuestro país. Así es. Yo, discúlpenme ustedes, me declaro absolutamente ignorante antes de enterarme de este dato,
Y es muy importante incidir en esto porque estamos hablando de casi una cuarta parte de los mexicanos que tienen esa calidad de indígenas. Y ahí venía un debate importante porque se decía, a ver, si es en promedio cerca de 21 millones de personas que son de este origen, si lo viéramos por el número de curules que hay en la Cámara de Diputados, no hay una proporción, pues de 500 diputados debería haber pues entre 90 y 100 que fueran representantes, vamos, al menos en cuanto a la densidad poblacional. Claro. Lo que hay que explicarle aquí a nuestro amable auditorio es que también lo que es cierto es que ese número de millones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos de origen indígena está concentrado mucho más en ciertos estados de la República. La dispersión no es amplia. Por lo tanto, ese fue un primer criterio objetivo que el INE tomó a partir de los datos del INEGI. ¿En qué número de estados se concentra la mayor población indígena? Y así fue como en un acuerdo anterior se llegó a considerar cuáles eran el número de distritos y en qué entidades se encontraban, de qué circunscripciones. Con base en esto fue que el INE hace la propuesta y dice, mira, de estos distritos, al menos en 12 de ellos se tendrán que postular candidatos de ese origen. Y me parece que aquí... De los 28 en 12, ¿no? Es correcto, al menos se dice. Al menos, sí. Me parece aquí que es algo importante aclarar para efectos de la audiencia. Es lo que la Sala Superior determinó en relación con esa propuesta originaria. Lo primero que la Sala Superior determinó fue, efectivamente, esa clasificación de distritos tiene una base objetiva poblacional. En segundo lugar, la Sala Superior, acogiendo esa perspectiva del INE y esa propuesta, lo primero que hace es señalar ya expresamente en qué distritos, porque lo que el INE tenía era, digamos, una cláusula abierta. De estos distritos, en 12 sin decir cuáles 12. Lo que la Sala Superior hace, atendiendo a un criterio de 50, 60% o más de población indígena, se identifican y se presentan en la sentencia y se dice, a mayor número de población es ahí donde la representatividad cobra mayor fuerza. Por lo tanto, son estos 12 distritos en los que se debe tomar, que finalmente se terminan ampliando a 13. Cuando vamos viendo los números, terminan siendo no 12, sino 13. Y especifican qué entidades federativas. Efectivamente, en qué entidad y qué distritos son. Y algo adicional, 2 puntos que yo destacaría de esta parte del Pleno de la Sala Superior. La primera, que fue que las y los magistrados dijeron, a ver, para evitar que se genere un fraude a la condición de autoadscripción indígena, que era una de las preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas que con esa calidad vinieron a la Sala Superior, se estableció una categoría que se llama autoadscripción calificada. Esto no está previsto en la Constitución, no está previsto en ninguna ley en nuestro sistema. Pero, de hecho, la Constitución lo que dice, basta con la autoadscripción, ¿no? Y se ha entendido tanto por la Suprema Corte como por la Sala Superior que es una autoadscripción de buena fe. Así es. Sin embargo, el planteamiento de las y los ciudadanos actores era, puede existir una condición en la que personas con tal de acceder al cargo sean postuladas y esto, y se ostenten como en lugar, indígenas. Efectivamente, de favorecer nuestra participación, nos va a sustraer de ella. Claro. Por lo tanto, el primer debate que se dio al Pleno, al interior del Pleno, fue ¿qué hacemos con este tema? Nosotros señalaremos cómo se acredita la condición cuando el tema de los usos y costumbres de cada poblado, de cada población, de cada pueblo originario es eminentemente distinto. Entonces ahí se optó por una fórmula que fue decir, el partido que desee postular en estos distritos a ciudadanas o ciudadanos que se autoescriban como indígenas, tendrán que acreditarlo al momento del registro con los medios idóneos que la comunidad reconozca para esas personas de pertenencia. ¿No? Entonces me parece que esto fue algo fundamental porque además así también se respetó los usos y costumbres y la autodeterminación de esos pueblos. Es decir, se trató de dictar una sentencia combinatoria
que generara una solución en la que confluyeran, por una parte, esta posibilidad de participación, pero por otra parte, sin invadir los usos y costumbres, blindando el posible fraude que se pudiera dar. Aquí veo una cosa que me resulta muy interesante, porque ya no se plantea la duda, como en el caso de las mujeres, ¿no? Si va a haber efectivamente esa conexión con los grupos que por interés de género deberían de defender en el ejercicio de su cargo, ¿no? Aquí ya estamos como en un panorama un poco más transparente respecto a eso. Y se me ocurrió una cosa que, bueno, pues es una barbaridad jurídicamente hablando, pero ojalá pudiéramos obligar a aquellas mujeres que llegan al poder a través precisamente de las cuotas de género a que su activismo, por llamarlo de alguna manera, se dé en el ámbito precisamente del desarrollo profesional del encargo. Es decir, mujer que haya sido electa por una acción afirmativa, por ejemplo, o gracias a una acción afirmativa, con el voto ciudadano, debe de estar comprometida con la defensa de los intereses de grupo de su propio género. Claro, es evidentemente imposible, ¿no? Pero... Quedamos en otro tipo de preguntas, es decir, el que un distrito electoral tenga una mayoría de población indígena no significa que haya una agenda indígena. Es decir, ese distrito puede tener una vocación maderera, una vocación agropecuaria, de explotación de bosques, es decir, no implica necesariamente una agenda indígena algo en realidad, tampoco una agenda de género en ese sentido. Yo creo que ahí, perdón mi querido Fer, yo discreparía en una medida, y es en el hecho de que sí hay cierta ideología, culturalmente hablando, es decir, una cosmovisión, la ideología como parte de la cosmovisión, que sí aleja a los pueblos y comunidades indígenas de ciertas cosas, ¿no? Los aleja, pero creo que el tema es, hay que empoderarlos como ciudadanos. Y obviamente, más allá de que hablemos de que, no sé, les gusta leer los 4 acuerdos o alguna cosa de esas, no creo que haya necesariamente una agenda indigenista, más allá de protecciones de costumbres, protección de lengua, protección de derechos culturales. Y eso no necesariamente implica una defensa ideológica. Y sobre el decir que tenga que tener una obligación de dar un mandato en algo, creo que al final de cuentas es empoderar al ciudadano para que juzgue si esa persona que está en su asiento lo representa desde un vínculo claro, ¿no? Distrito o lista de partido. Pero creo que más allá de decir que van a representar una agenda determinada que yo no sé qué significa en muchos temas, es decir, vamos a darles la oportunidad de que estén ahí, vamos a darles la oportunidad de que tengan un desempeño que sea evaluable por sus pares o por sus electores, y a partir de eso sobrevivan o no. Y eso lleve, como tú lo bien señalas, a que haya una consolidación de un grupo de comunidades indígenas ya más politizadas, más allá de lugares comunes que podamos imaginarnos, o que tengan una orientación clara sobre lo que son sus problemas locales y cómo a través de una acción política occidental, digamos, si lo quieres poner de una forma para ellos, pueden resolver mejor sus problemas que teniendo otro tipo de esquemas más tradicionales, ¿no? No, lo decía pensando también en el ejemplo de los maoríes, ¿no? Que pues, es un desencuentro por diferencias de cosmovisión. Yo estoy casi seguro y casi pondría la mano en el fuego que no hay una comunidad indígena que defienda la tala indiscriminada, por ejemplo. Pero poniendo a los maoríes, yo creo que van a contratar abogados por los siguientes 15 años hasta que haya una clase de jóvenes maoríes que tenga ya esa capacidad de entender lo que es lo que pasa en el Parlamento. Sí, sí, sí. Pero no sé, fíjate que me gustaría, si me permites, claro, sí, hacerme cargo del comentario muy interesante que nos hace Fernando. El análisis que hago es que debemos tomar en cuenta cuál es la teoría política que subyace al artículo 2º constitucional. Y esa la tenemos que imbricar, desde luego, con el régimen democrático representativo. Yo no creo que se trate, estimado Fer, de un tema en el que, mira, esta representación se les otorga porque traen una agenda indígena. Yo más bien lo que creo es que en un Congreso cuya característica debiera ser el pluralismo, o es el pluralismo, como son las sociedades actuales, hay un montón de decisiones de políticas públicas y legislativas que tienen un impacto importante en esos pueblos y comunidades. Entonces me parece que el artículo... O que deberían de tenerlo. Y que lo tienen eventualmente, sí, sí, sí. Que lo tienen incluso a nivel del ayuntamiento de la colonia, de la manzana, ¿no? Y que justamente lo que ha dicho
la Corte Interamericana, lo que dice el convenio 169 de la OIT, es que los estados tienen la obligación de escuchar, de consultar, de entender. Yo me pregunto, ¿no es adecuado, no sería adecuado tener un buen bloque de representatividad en el Congreso para que en todos aquellos temas en donde pueda haber un impacto a estas comunidades, desde la detentación y la construcción del poder, se considere, se tome en cuenta, como nos lo obligan los convenios internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana? A mí me parece que sí. Yo no lo veo tanto como una construcción de agenda de una comunidad, sino como que en ese régimen representativo todas las voces estén incluidas en la mayor medida posible. Y que tengan incidencia en las decisiones. Claro, podríamos discutir si sí o no. Y esto llevó, me parece, a la Sala Superior, finalmente incluso a decir en algo sí totalmente inédito. En esos 13 distritos solamente podrás postular a candidatos indígenas. Es decir, yendo incluso mucho más allá. Eso es una cosa que me parece que de alguna manera blindó el criterio, ¿no? Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues ya estamos con ustedes nuevamente y quedaba una cuestión que bueno, me resulta a mí muy llamativa, y es el hecho de que entre los agravios también hay algunos que consideraron, sobre todo en la cuestión indígena, que consideraron insuficiente lo que hizo el Instituto Nacional Electoral, que eso iría justamente en contra de lo planteado por partidos políticos como por ejemplo el Partido Verde, ¿no? Y me llamó la atención, eso lo hablábamos hace un rato fuera de cámaras, y me llamó la atención, y lo voy a decir como lo dije, la mezquindad de los agravios respecto de la cuestión planteada por el Partido Verde Ecologista, por ejemplo, en cuanto a la cuestión de la igualdad, ¿no? O sea, ellos prácticamente dicen, no, nosotros estamos para gobernar y para ser electos por las mayorías, las minorías casi no me interesan, ¿no? Lo cual es algo muy grave, por cierto, pero bueno, básicamente se resuelve, creo que la sentencia es muy clara y le dice, no, estás equivocado, o sea, se gobierna para todo el mundo. Si tenemos un sistema, por ejemplo, de representación proporcional, lo que intenta es encontrar esos equilibrios, y tú me vienes a decir que no, que las minorías no cuentan para nada, no, es justamente lo contrario. Y una cuestión muy interesante que hace, creo que esta sentencia excepcional, es el hecho de que se explica perfectamente el origen, las condiciones y la finalidad que deben obedecer las acciones afirmativas. Y en este caso, precisamente, revirtiendo el argumento, decir, no, las acciones afirmativas son precisamente para que minorías o grupos en desventaja, como mujeres e indígenas, puedan, de manera efectiva, real, acceder al poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea en ese aspecto de dar otra vuelta de tuerca a la cuestión resuelta por el INE, o regulada por el INE, perdón, a través de su acuerdo general? Y que dicen, bueno, no nos alcanza, queremos más todavía, ¿no? ¿Qué dice este grupo de ciudadanos? Sí, era un planteamiento interesante porque ahí se decía que la medida debía ampliarse a todos los distritos uninominales. ¿A los 28 de los que hablábamos? No, ¿o a todos? Incluso a los 300. A los 300, claro. A los 300. Desde luego que ya así planteado, Pedro, Fernando y nuestra audiencia debe saber bien, si no lo comentamos, que un tribunal constitucional no es adecuado que se sustituya a la autoridad administrativa, claro, o a la autoridad que está sometiendo bajo escrutinio sus actos. Un tribunal constitucional lo que tiene que hacer es simplemente decir si un acto, una norma, una resolución es o no ajustada a la Constitución y a las convenciones tratados en la materia. En este caso, la Sala Superior, el elemento objetivo que tenía para determinar la razonabilidad de la acción afirmativa a un número de distritos específicos eran acuerdos del INEGI y un acuerdo de distritación del INE que se basaba en aquel del INEGI.
Claro, que además fue combatido en su momento y quedó firme. Quedó ¿no? firme, sí. Entonces, lo que se tomó en cuenta fue esa base objetiva. No podía aquí la Sala Superior generar su propio estudio poblacional o con base en criterios que no tenían un sustento objetivo, empezar a decir, pues sí, abrámoslo en 100, o en estos 150 sí, o en estos 30 no, o en estos, en fin. Lo que sí se intentó, yo retomaría, y creo que la finalidad de la sentencia fue, por un lado, generar unas mejores condiciones de participación para la mujer, y desde luego en una sentencia que así se estuvo hablando en los foros, en la prensa, en distintos sectores, con una decisión, una visión histórica, que fue el que por primera vez los partidos en un número determinado de distritos van a tener que postular únicamente a personas de origen indígena. Me parece, y desde luego Fernando pone el dedo sobre la llaga en que nuestro sistema democrático es aún imperfecto, pero a mí me parece que desde una política judicial y desde una perspectiva de judicatura, esta sentencia viene a generar una potencialización de derechos, a posicionar tanto a las mujeres como a los indígenas en un estatus que, atendiendo a la progresividad, será difícil después regresarlo, y que me parece a mí judicialmente y democráticamente es mucho mejor actualmente tener estas herramientas que generan un primer acuerdo de interpretación del INE y que confirman y amplían una sentencia del tribunal, que no tenerlas. Esto quiere decir que soluciona todos nuestros problemas que ha preguntado, que ha cuestionado y que ha dicho bien Fernando. Me parece que no, pero me parece que justamente las sentencias de los tribunales van tendiendo progresivamente a ir generando cambios de paradigmas, y me parece que ese sería el mérito mayor de esta sentencia. Claro, como contraparte, Fernando, los partidos políticos lo primero que dicen es, pues te estás metiendo hasta la cocina, ¿no? Porque yo tengo mis propias políticas internas para poder pues, determinar quiénes van a contender con mi bandera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo parto de una premisa que puede ser coincidente. Los partidos políticos tienen demasiado poder por encima de los ciudadanos. Ahora, ¿en qué se basa? Ese poder se basa en un poder de nominación fundamentalmente. Y no lo van a soltar rápidamente. Se aprobó la reelección, pero se aprobó con el candado de si vas a competir para la reelección, te tengo que volver a reseleccionar. Y yo creo que ese es un grave error. Automático, ¿no? Exactamente, ese es el famoso candado. Ahora, yo me imagino, si la reelección es un mecanismo para empoderar al ciudadano en temas públicos, y aún asumiendo que acepto perfectamente que un grado de acciones afirmativas localizadas, focalizadas y obviamente hechas para fortalecer a minorías en el proceso representativo ayudan, consagrarlas como derechos constitucionales y apostar a mayor segmentación, ¿no llevaría incluso a desempoderar al ciudadano en muchas cosas? Sí, lo que planteabas un poco al principio, ¿no? Es decir, hay extremos, hay cuestiones. Yo quiero ver cómo van a ser en 2021 las resoluciones sobre asignaciones de distritos y listas con reelección, y no me imagino cómo qué difícil va a ser en unos, claro, que serán 3 años, las próximas resoluciones, ¿no? Pero, ojo, una cosa es que todos coincidamos en muchos principios y otra forma es la manera en la que se quiere aterrizarlos, ¿no? Sí. Como yo digo, los principios están dados ya en la Constitución. Si en políticas, yo creo, desde una perspectiva realista, que el fin justifica los medios, creo que en este caso particular estamos confundiendo los medios con fines en sí mismos. Claro. Sí, no, como bien dices, no garantiza eso. Aquí lo que sería interesante es que este tipo de acciones afirmativas efectivamente, y volvemos al huevo y la gallina, generen un cambio de mentalidad, ¿no? Es cumplir un poco con ese refrán de que la costumbre va siempre delante del derecho. Aquí el derecho trata de correr, adelantarse un poco y encauzar la costumbre, es decir, cambiar la manera que tenemos de hacer las cosas, de entender las cosas, de valorar las cosas, ¿no? Y sobre todo en esta última expresión de la confusión de fines y medios, yo ahí lo que diría es que también debemos ser muy claros de cuál es la finalidad del ejercicio de control de constitucionalidad. O
sea, no podemos pensar que desde un Y tribunal... de convencionalidad sobre todo, porque deben saber ustedes que esta sentencia hace un despliegue de instrumentos internacionales muy interesante y creo que muy coherente en ese aspecto, porque desde finalmente la reforma al primero constitucional de 2011, estamos en una situación en la que los instrumentos internacionales son equiparables con la Constitución. Y en ese sentido, muchos de los principios constitucionalmente adoptados devienen de una interpretación de los instrumentos internacionales, ¿no? Sí, el parámetro que tiene la sentencia es un parámetro de constitucionalidad y principalmente de convencionalidad, desde luego. Así es. Yo aquí simplemente dejaría un poco, y permítanme aquí que yo retome quizá el trasto más viejo de la discusión entre Schmitt y Kelsen. ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución y cuáles son los límites de esa defensa? Carl Schmitt decía, quizá un poco ahí en esa línea se insertaría Fer, de que el controlador debiera llegar hasta transformar y arreglar todos los problemas del Estado. Finalmente, la opción por la que se encantó Occidente, incluido Estados Unidos, fue por un controlador que no puede llegar a generar una corrección funcional. Es decir, las sentencias tienen un efecto que cambian o tratan de cambiar, pero tienen ciertos límites también. Y en ese sentido me parece que es atractiva la sugerencia, las cuestiones, para tratar de ver también cómo podríamos dictar sentencias quizá con efectos que tuvieran un alcance mayor, desde luego sin descontextualizar el papel del tribunal, ¿no? Claro. Ese es el reto justamente, ¿no? Y yo creo que, digo, lo he sostenido muchas veces en este programa, es una cuestión de todos a una, es decir, es una labor social, es un ejercicio constante y tiene que ver con las actitudes que diariamente tomamos frente a, por ejemplo, estas cuestiones, ¿no? El ejercicio del poder político, quiénes llegan, qué intereses debemos de defender, con quién nos tenemos que solidarizar, y aquellos que se supone que nos representan, pues deberían de ejercer una representatividad real, ¿no? Como liberal que soy, yo creo que aquí debemos apostar por el ciudadano, no me identifico necesariamente con las posturas de Schmitt en este sentido, Sí, yo tampoco. pero creo que en ese sentido, creo que el verdadero reto es cómo generar las capacidades para que haya representación de minorías, ¿cierto?, sin que eso termine siendo un punto de veto de esas minorías en sí mismos, que es el escenario que yo veo en una aplicación posible de todas estas cuotas en detrimento de la capacidad de los ciudadanos por juzgar o no. Es decir, si un ciudadano va a juzgar a su representante sabiendo que no puede volver a reelegirlo porque se le va a imponer otra persona por cuotas, creo que eso es una violentación de un derecho del ciudadano. Ese es precisamente uno de los retos que vamos a ver en 2021, claro, más o menos por estas fechas incluso. Sí, por estas fechas lo estaremos viendo. Aquí lo que se ha dicho hasta ahora, y podría perfectamente cambiarse el planteamiento básico del criterio, es pues la cuestión de género va hasta que materialmente no tengamos igualdad, ¿no? Incluso por encima del derecho de reelección, es lo que hemos comentado incluso en este programa, justo en el programa pasado lo comentábamos, pero pues todavía está por decidirse, ¿no? Y bueno, nada más ya un poco como colofón y a manera de síntesis, todos los agravios, y decía yo en principio, se vienen como cascada, porque una vez que se reconoce esa facultad reglamentaria y se reconoce que efectivamente hay un marco normativo, sobre todo constitucional y de instrumentos internacionales que respaldan la decisión del INE, todas las demás cuestiones se van y se hace un reajuste en la cuestión precisamente de la postulación de candidatos indígenas, se sube de 12 a 13, ¿no? Y especificando además exactamente en qué entidades federativas y en qué distritos se debe aplicar este criterio. Pero ¿qué es lo que se le ordena a la autoridad administrativa ya como planteamiento aterrizado de la sentencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso la autoridad? Porque si se admite esa modificación y se refuerza, digamos, la certeza jurídica respecto de los criterios para el registro de candidaturas indígenas. Pues en materia de efectos, digamos que el contexto jurídico que se genera es que al momento en que los partidos realicen los registros para las candidaturas del Congreso, recordemos que esto tuvo que ver con el Congreso Federal, con el Congreso de la Unión. Cuando esto suceda, la autoridad electoral administrativa tendrá, por una parte, que verificar que tal y como se establecieron en las fórmulas, las mujeres sean las que encabecen, de acuerdo con las reglas que se establecieron. En el Senado, por ejemplo, dijeron primero mujeres, ¿no? Efectivamente. En el tema de MR, mayoría relativa en las circunscripciones, al menos en 2 de 3. Así es. ¿No? Y en el tema indígena, que en esos 13 distritos
señalados por la Sala Superior, el registro se dé por los partidos únicamente de personas con autoadscripción indígena y que además esta autoadscripción sea calificada. Es decir, debidamente como probada, ya lo dijimos, ¿no? respaldada por la comunidad a la que pertenece quien aspira a ser candidato. Y me parece que esto es lo que finalmente se traduce en obligaciones ya muy concretas que tendrán su impacto en el momento del registro. Claro. Que ya estamos, por cierto, muy cerca, ¿no? Ya a estas alturas del partido, del proceso, ya terminaron las precampañas y bueno, pues estamos ya cada vez más cerca de que empiecen los registros y posteriormente las campañas. Así es. Y bueno, y veremos también el próximo año cómo va lo que planteabas tú, Fernando. Yo creo que va a ser todo un reto jurisdiccionalmente hablando. Y bueno, pues no nos resta, por supuesto, más que agradecerles a ustedes, quienes son los más importantes, su amabilísima compañía, invitándolos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias y hasta pronto.